Año 1972. El proyecto Stargate, una iniciativa clasificada de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, busca explorar los límites del potencial humano. La Guerra Fría no solo se lucha con armas, sino con información. Mientras los satélites vigilan los cielos, los espías y las contrainteligencias rastrean los movimientos de las superpotencias en tierra. Pero en el laboratorio secreto ubicado en las profundidades de Fort Meade se está desarrollando una nueva arma, la visión remota. El gobierno de los Estados Unidos ha reclutado a un grupo selecto de individuos con habilidades psíquicas para lo que algunos llaman espionaje mental. Ellos son capaces de ver a través del tiempo y el espacio sin abandonar la seguridad de una habitación sellada. Nadie sabe hasta qué punto estos poderes pueden influir en la realidad. Lo que comenzó como una operación para obtener ventaja táctica, pronto se adentrará en un territorio mucho más oscuro de lo que nadie pudo prever. Ethan Gray estaba sentado en la pequeña sala de entrenamiento, frente a una pantalla de monitor blanco y negro que emitía un zumbido bajo. A sus 32 años, su apariencia era casi normal, aunque sus ojos reflejaban un cansancio eterno, como si hubiera visto cosas más allá de lo concebible. Los psicólogos militares lo habían seleccionado cuidadosamente. Huérfano, sin familia, sin nada que perder. «Gray, adelante», dijo la voz metálica a través del intercomunicador. El general Thompson lo observaba desde detrás de un cristal tintado. Junto a él, la doctora Anais Clark, la principal científica del programa, ajustaba los controles de los sensores que monitorizaban la actividad cerebral de Ethan. Ethan cerró los ojos y comenzó a concentrarse siguiendo el procedimiento que había repetido decenas de veces. Respiró profundamente y en su mente visualizó el objetivo, una instalación militar secreta en los Urales, en la frontera entre Rusia y Kazajistán. Durante meses había estado buscando patrones de energía, tratando de detectar señales de actividad nuclear. Pero esta vez algo era diferente. Cuando Ethan proyectó su conciencia hacia el sitio, sintió un tirón, como si una fuerza invisible lo arrastrara más allá de los límites de su objetivo. De repente, ya no estaba en la base rusa. Estaba flotando en un vasto vacío oscuro, sintiendo una presencia que lo observaba desde las sombras. No era humano. Una voz helada susurró en su mente: «Te vemos, Gray». Ethan abrió los ojos de golpe, empapado en sudor, respirando agitadamente. «¿Qué has visto?», preguntó el general Thompson impaciente. Ethan temblaba. No era la base. Alguien más me encontró». Thompson intercambió una mirada tensa con la doctora Clark. Algo en la habitación cambió de inmediato. Nadie hablaba, pero todos sabían que Ethan acababa de cruzar un umbral del cual podría no regresar. La doctora Clark era la única en el equipo que había oído rumores de algo similar. Durante su doctorado en física cuántica había estudiado teorías sobre universos paralelos, sobre la posibilidad de que la conciencia humana fuera más poderosa de lo que se creía, pero no estaba preparada para lo que Ethan había descrito. Mientras revisaba los informes anteriores, recordó un nombre: Proyecto Némesis. Fue un proyecto soviético llevado a cabo en los años 50 que desapareció misteriosamente. Algunos decían que estaba relacionado con experimentos paranormales, otros que había sido cancelado por razones éticas. Pero lo más inquietante era la teoría de que los rusos habían intentado comunicarse con entidades no humanas a través de sus propios psíquicos. Clark sabía que el proyecto Stargate podría estar entrando en terreno peligroso. Las implicaciones de lo que Ethan había experimentado eran demasiado profundas, incluso para ella. ¿Y si no eran los únicos observando?
Esa noche, mientras caminaba por los pasillos vacíos del complejo, Clark sentía que algo la seguía. Las sombras parecían moverse a su alrededor. Se detuvo y miró a su alrededor, pero no vio nada. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de ser vigilada. Sabía que había fuerzas más allá de su comprensión y temía que el proyecto Stargate hubiera despertado algo que no podían controlar. Las sesiones de Ethan continuaron, pero cada vez que intentaba proyectarse hacia la base en los Urales, esa presencia oscura lo interceptaba. Era como si estuvieran conectados de alguna manera. Con cada nueva sesión, Ethan sentía que su propia mente estaba perdiendo el control, como si la frontera entre la realidad y el mundo desconocido comenzara a desdibujarse. Una tarde, durante una sesión particularmente intensa, Ethan colapsó. Mientras los médicos corrían para estabilizarlo, él susurraba palabras incoherentes, como si estuviera en una especie de trance. No están aquí por nosotros, vienen por todos. La doctora Clark y el general Thompson escucharon aquellas palabras con horror. Clark sabía que la situación había escalado más allá de un simple experimento psíquico. Algo maligno, algo que se ocultaba en las sombras de la realidad, había sido desatado. El ambiente en el complejo cambió desde la última sesión de Ethan. Los pasillos antes iluminados y ordenados ahora parecían llenos de sombras alargadas, mientras las luces parpadeaban sin razón aparente. Nadie hablaba abiertamente, pero los murmullos sobre la presencia que Ethan había sentido se extendían como un virus entre el equipo. Algo había cruzado el umbral, algo que no estaba destinado a ser percibido por la mente humana. Ethan no volvió a ser el mismo. Después de haber colapsado, lo aislaron en una sala de vigilancia, pero incluso allí no encontraron descanso. Su mente vagaba por otros mundos, hablando en lenguas desconocidas. A veces, en medio de la noche, los guardias lo escuchaban gritar. La doctora Clark estaba cada vez más preocupada. Se sentía responsable de lo que le estaba pasando a Ethan. Sabía que habían cruzado un límite que no debía haberse cruzado. Rebuscando entre los archivos clasificados del proyecto Stargate, encontró referencias vagas a algo llamado el eco, un fenómeno reportado por algunos de los primeros sujetos del proyecto que afirmaban que al proyectarse lo suficientemente lejos, había una especie de eco oscuro, una resonancia que deformaba su percepción del espacio-tiempo. Todos esos sujetos habían sido retirados del programa por razones de salud mental, o peor aún, desaparecidos sin dejar rastro. Decidió hablar con Thompson. «General, necesitamos suspender las sesiones. Algo no está bien. Ethan no está solo ahí fuera», dijo Clark mientras cruzaba los brazos incómoda. El general Thompson, siempre racional, negó con la cabeza. «Tenemos un objetivo, doctora. Los rusos están desarrollando tecnología de armas nucleares avanzadas y Ethan es nuestro mejor recurso. Si hay algo más ahí fuera, también es un enemigo. Esto no es solo sobre los rusos. Algo más ha entrado en contacto con nosotros. Algo que no entendemos». «Y lo entenderemos», replicó Thompson, «pero no vamos a detenernos». Esa noche, Clark se quedó trabajando tarde en su oficina, revisando los informes de Ethan. Las palabras de susurros distorsionados en sus sesiones parecían estar formadas por patrones. Algunos indicios parecían señalar antiguas lenguas desconocidas. Otros eran simplemente símbolos extraños que desconcertaban incluso a los lingüistas que el equipo había consultado. Decidió que necesitaba ver a Ethan. Cuando llegó a la sala de contención, Ethan estaba sentado en el suelo, mirando la pared, murmurando para sí mismo. Su cabello estaba desordenado, su piel pálida. Lo que antes había sido un hombre controlado y fuerte ahora parecía roto. Ethan
susurró Clark, arrodillándose frente a él. «Estoy aquí. Vamos a sacarte de esto». Ethan levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, una vez llenos de vida, ahora reflejaban algo más allá de la comprensión. Cuando habló, su voz era baja y rasposa. «Ellos siempre han estado aquí», dijo. «Nos observan desde más allá del tiempo, desde el otro lado. No somos más que peones, Clark. No lo entiendes, pero ya es demasiado tarde». Clark retrocedió asustada. Nunca había visto a Ethan así. «¿Quiénes son ellos, Ethan?». Component Placement preguntó con cuidado, tratando de mantenerse calmada. «Los del otro lado nos llaman, nos usan. No puedes verlos, pero están ahí. La visión remota no es lo que crees. No estamos observando, estamos abriendo puertas». La doctora Clark sintió un frío estremecedor recorrer su cuerpo. Las palabras de Ethan resonaban en su mente y una parte de ella sabía que lo que decía tenía algo de verdad. Sabía que su investigación había tocado fuerzas que estaban más allá del entendimiento humano y que el proyecto Stargate estaba jugando con poderes que no podía controlar. Durante las siguientes semanas, la situación se deterioró rápidamente. Otros sujetos del programa comenzaron a reportar experiencias similares. Algunos afirmaban haber sentido una presencia, mientras que otros decían haber sido arrastrados hacia lugares que no deberían existir. El miedo y la paranoia se propagaban entre el personal del complejo como un fuego incontrolable. Thompson, aunque preocupado, seguía adelante con los experimentos. Insistía en que se trataba de un ruido en las señales psíquicas, una interferencia que podía ser superada con entrenamiento adecuado. Pero Clark sabía que estaban lidiando con algo mucho más peligroso. Una noche, uno de los sujetos de prueba desapareció por completo. Ethan había advertido sobre esto. «Ellos te toman cuando te ven demasiado». El sujeto, un hombre llamado David Collins, era uno de los más talentosos del programa. Durante una sesión, había entrado en un estado profundo de trance y nunca volvió. Cuando los guardias entraron en la sala para sacarlo, encontraron solo una silla vacía. No había señales de lucha, simplemente había desaparecido. Clark sabía que tenía que actuar. Sabía que si continuaban, todos estarían en peligro. Desesperada por respuestas, Clark buscó a un viejo contacto, el doctor Alexander Petrov, un ex científico soviético que había trabajado en su propio programa de investigación psíquica en la Unión Soviética. Con mucha discreción, acordaron reunirse en un café oscuro en las afueras de Washington. «Sabía que eventualmente alguien me encontraría», dijo Petrov mientras encendía un cigarro. «Nosotros también cruzamos esa línea, doctora Clark, pero lo que vimos no era lo que esperábamos». «¿Qué es el eco?», Zrenia preguntó Clark con urgencia. Petrov la miró fijamente por un largo momento antes de responder. «No es solo un eco, es una señal. Cuando la mente humana se proyecta lo suficientemente lejos, cruza las barreras que nos separan de otras dimensiones. Lo que ustedes llaman visión remota es solo el principio. Pero hay cosas, entidades, en esas dimensiones que no debemos perturbar». Clark sintió una mezcla de alivio y terror. No estaba loca. Lo que Ethan había estado experimentando era real. «¿Qué podemos hacer para detenerlo?», Zrenia preguntó. Petrov exhaló lentamente el humo de su cigarro. «No puedes detenerlo. Una vez que abres las puertas, ya no puedes cerrarlas». El proyecto Stargate había comenzado como una búsqueda de poder, pero lo que encontraron fue algo mucho más oscuro, un universo de sombras, con seres que observaban desde más allá del tiempo y el espacio, esperando el momento adecuado para cruzar el umbral. La advertencia de Petrov resonaba en la mente de la doctora Clark mientras caminaba por los pasillos vacíos del complejo. Las palabras del científico soviético
confirmaban lo que temía. Habían desatado algo que no podían controlar, pero su respuesta, fría y directa, "No puedes detenerlo", seguía helando su sangre. De regreso en el complejo, Clark fue recibida con una sorpresa inquietante. Ethan había desaparecido de su celda. Los guardias juraban que nadie había entrado o salido. Las cámaras de seguridad solo mostraban una estática distorsionada durante horas y en algún momento simplemente se había ido. El general Thompson no mostró señales de pánico, pero Clark podía notar la creciente tensión en sus órdenes. Aún no había admitido el fracaso, aún estaba decidido a controlar la situación, pero las cosas estaban fuera de su alcance. El equipo entero trabajaba en un estado de alerta máxima, sabiendo que algo invisible acechaba, algo que los observaba desde los rincones de sus propias mentes. El tiempo pasaba y la paranoia se adueñaba de todos. Algunos comenzaron a experimentar sueños recurrentes, sueños de un vasto abismo oscuro, lleno de susurros indescifrables. Los científicos del proyecto dormían cada vez menos, temerosos de lo que verían si cerraban los ojos. Clark sabía que esto no era coincidencia. Algo había cruzado al mundo real y estaba afectando a todos los que estaban cerca de la fuente. Desesperada por entender qué había salido mal, Clark pidió acceso a los archivos más antiguos del proyecto Stargate, aquellos que fueron sellados antes de que ella comenzara a trabajar en el programa. Estos informes hablaban de los primeros intentos de visión remota, mucho antes de que se lograran resultados exitosos. Lo que descubrió la dejó helada. El proyecto no era solo sobre espionaje psíquico. Había experimentos que involucraban la manipulación del tiempo y el espacio, intentos de contactar con dimensiones alternas a través de la mente humana. En uno de esos archivos, encontró la mención de un nombre que nunca antes había oído. Teos. Era el nombre de un supuesto ser o entidad con la que los primeros sujetos de prueba habían tenido contacto. Los informes hablaban de conversaciones con esta entidad, que al principio parecía inofensiva, un reflejo de la mente humana. Pero con el tiempo, Teos comenzó a comportarse de manera errática. Los sujetos que decían interactuar con él reportaban visiones de un vasto vacío lleno de ojos, un mar infinito de conciencias alienígenas, todas observándolos. «Espera que lo abramos», decían algunos de los informes más perturbadores. «Es una puerta». Clark se dio cuenta de que no solo habían estado explorando otras realidades, habían sido manipulados para abrir un portal a algo mucho peor. Mientras Clark se sumergía más en estos archivos, los eventos en el complejo se descontrolaban. Los psíquicos más experimentados del equipo empezaron a caer en trances involuntarios, en los que dibujaban símbolos en las paredes o murmuraban frases en lenguas desconocidas. Algunos se aferraban a sus cabezas, como si algo estuviera arañando dentro de sus mentes. Uno de los sujetos más jóvenes, Sarah McKenna, una prometedora psíquica que hasta ahora había sido estable, de repente empezó a tener episodios de alucinaciones intensas. Decía que podía ver a Ethan caminando por el complejo, pero de alguna manera no estaba completamente ahí. En sus visiones, él aparecía distorsionado, como si una sombra lo siguiera y se desdoblara en múltiples formas. Sarah intentó explicarle a Clark lo que había visto. Ethan está en los dos lados al mismo tiempo. Está abriendo la puerta. Ya no es él, ya no es solo él. El complejo estaba colapsando desde dentro, pero el general Thompson, aferrado a su visión militar de la situación, estaba organizando un grupo de intervención. «Si hay algo en nuestras instalaciones, lo encontraremos», dijo con confianza. Sus hombres comenzaron a registrar el complejo, pero no había señales físicas de Ethan, solo la sensación de que algo les observaba desde las sombras.
Días después, Clark recibió una transmisión inesperada, una comunicación psíquica directa de Ethan. Nadie más la percibió. En su mente escuchó su voz, pero no era la misma voz de siempre. Era más fría, como si estuviera rodeada de un eco distante. Clark, debes venir, debes ver lo que yo veo. Clark se sintió atrapada entre el miedo y la curiosidad. Sabía que Ethan había cruzado un umbral que ella no podría siquiera concebir, pero si había alguna esperanza de detener lo que estaba sucediendo, tendría que seguirlo. Sin informar al general Thompson, organizó una pequeña sesión privada de visión remota. Ella misma no era psíquica, pero había desarrollado una sensibilidad que, junto con el equipo correcto, le permitiría observar lo que Ethan estaba experimentando. Se concentró profundamente, guiada por las grabaciones anteriores de las sesiones de Ethan. A medida que su mente se adentraba en lo desconocido, sintió una presión creciente, como si algo la empujara hacia un abismo. De repente lo vio. Estaba en un vasto paisaje desolado, oscuro y sin fin. Ethan estaba frente a ella, pero su figura era vaga, como si no perteneciera del todo a ese lugar. A su alrededor, sombras flotaban, formando patrones que se torcían y deformaban en el aire. «No podemos detenerlo», dijo Ethan. Su voz era un eco en el vacío. «Pero podemos entenderlo. Ellos siempre han estado aquí, y ahora los estamos trayendo de vuelta». Clark se dio cuenta de que estaba más cerca del umbral de lo que jamás había estado. Sentía que algo la atraía hacia las sombras, algo vasto y antiguo, esperando que ella cruzara la línea. Cuando Clark salió de la sesión, temblando y con la mente aturdida, se dio cuenta de que el contacto con Ethan había alterado algo dentro de ella. Su visión del mundo parecía fragmentada, como si cada sombra y esquina ocultara algo más, algo que ella ya no podía ignorar. Esa misma noche, el complejo fue sacudido por un evento que nadie pudo explicar. Los sistemas eléctricos fallaron simultáneamente, las cámaras de seguridad mostraron distorsiones y los sujetos psíquicos cayeron en trances colectivos. La presencia se sentía más fuerte que nunca. Clark y los pocos científicos que quedaban en pie intentaron coordinarse, pero los guardias de Thompson comenzaron a ver cosas. Objetos se movían solos, las paredes susurraban y los espejos reflejaban figuras que no estaban allí. En medio del caos, Clark recibió otra transmisión de Ethan. Esta vez, más claro: «Es demasiado tarde, la puerta se está abriendo». Sarah, quien había estado en trance, despertó abruptamente y gritó con una voz que no era la suya: «Ellos están aquí». El proyecto Stargate ha pasado de ser una misión de espionaje psíquico a una batalla por la supervivencia. Lo que comenzó como un experimento para explorar los límites de la mente humana ha desatado una amenaza existencial. Clark, Thompson y los sobrevivientes del equipo están al borde de enfrentarse a lo inimaginable. Entidades que no solo observan, sino que comienzan a influir en la realidad misma. Ethan, ahora más cerca de esas entidades que de la humanidad, parece ser la clave para entender qué está sucediendo. Pero la puerta que han abierto no se cerrará fácilmente, y el tiempo se agota para evitar que las sombras crucen completamente a nuestro mundo. Las fuerzas que han desatado están despertando, y lo peor aún está por venir.